Bernardino, vino la reforma del Poder Judicial, vino la elección de gran parte del Poder. Bueno, para empezar se eligió a una nueva Suprema Corte de Justicia, se eligió después, ¿cómo se llama? La que sustituyó la Judicatura. El órgano de disciplina. El Tribunal de Disciplina y otras magistrados. El interno y magistrados, todas estas jueces. cosas. Falta otra elección. La otra mitad. La otra mitad. Esta supuestamente, ¿cuándo es? Tendría entra, que ser en el 2027. 27, bueno, sí. 26, 27. El año que entra. Del año Ahora, si va a ser como la primera, llena de acordeones, donde todo el mundo ya sabía quién iba a ganar porque eran los nombres que estaban en los acordeones, llegaron algunas personas, hombres y mujeres, francamente impreparados, otros francamente impresentables. O sea, la bella idea, que muchos nunca creímos en ella, ¿verdad?, era de que iba a llegar lo mejor de lo mejor. Hay que ver nomás la Suprema Corte, ¿no? Es que desde el inicio, Eduardo, esta reforma constitucional fue publicada el 15 de septiembre del 2024, ¿no? Y pasó todo el proceso y les dieron, ahora sí que atribuciones a todos los poderes públicos, al ejecutivo, al legislativo, al judicial. Y al INE le dejaron nada más organizar las elecciones el día de la elección, no más. Sí. No hagas más, no había dinero, no había un número de casillas. Votó el 13% del padrón. El 13% o sea, del de padrón, 100 que el estado podíamos nominal. votar, nomás yo sí voté. ¿Tú fuiste a votar, yo no? Yo sí. Yo llegué porque dije, ay, Ahí va. bueno. No, porque además hay que dar Y un el buen montón de nombres, ¿no? Hay que dar el buen Sí, ejemplo, claro, aunque uno no cree en el proceso, ¿no? Yo llegué, la verdad es que llegué y voté, y era yo. Y nada más tú. Y nada más yo. Y dice, como el día me dijo, tú eres el segundo. Ah, qué buena onda, ¿no? Sí. Entonces, de 100 que podíamos votar, votamos 13. Sí. Entonces, no es cierto que los eligió el pueblo. Que me perdone la señora presidenta Sheinbaum, porque ella defiende eso. 13% no es el pueblo. Sí, desde el 87% no quise saber nada de eso. Mira, yo quisiera verlo en el punto de vista, desde el punto de vista constitucional, Eduardo, porque hay muchos errores desde mi opinión, porque, por ejemplo, ¿cómo le encargas tú a un poder público, o en este caso al Senado, que lance una convocatoria para que todo el mundo se inscriba? ¿Por qué el Senado de la República? Es lo que yo no entiendo. Porque antes el Senado, de acuerdo a la Constitución, era quien nombraba a los ministros de la Suprema Corte. Les daba pero hasta ahí, pero no a todos. Esa fue la Constitución del 17. Sí, hasta que Álvaro Obregón dijo, el presidente tiene que someter a los candidatos. Mira, ya está Venus. Sí. Ya está Venus por Zoom. Hola, Venus. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Estamos viendo lo de la elección del Poder Judicial. Nos has estado escuchando, ¿no? Sí, los estoy escuchando y coincido con ustedes. O sea, se presume mucho Morena y la 4T y habla de que es el país más democrático del mundo, pero yo creo que en ese punto, en la elección del año pasado de jueces, híjole, la verdad es que es duro decirlo, pero fue más una pantomima, ¿eh? Sí, fue una vacilada. Hablando en mexicano, una vacilada. Sí. Es Venus elegante. Eso es bueno. No, y sí, bueno, finalmente el tema, Eduardo, aquí es que se está planteando la idea de que se le dé una revisión a esta reforma judicial. Una vez más, uno de los senadores ayer lo dio a conocer, Javier Corral, decía que... Expanista distinguido, sí, ahora morenista. Así es, y decía hay que revisar justamente, ¿no?, y corregir pues esta parte de la reforma judicial. Por ejemplo, hablaba que en el caso de los estados de la República, los gobernadores se despacharon con los nombramientos locales en un momento determinado, y quiero pensar que a lo mejor también federales. Así como ¿no? La federal fue esta. Sí. Igual, entonces dice, hay que hacer una revisión, por ejemplo, no hay que legislar con prisa en un momento determinado, y en esas características... Que se trae sus palabras porque él fue de los que legisló con prisa. Ahora como que quiere, aquí estoy. Sí, ¿no? La carrera judicial hay que revisarla otra vez, es decir, son varias cosas que tienen que revisar. ¿Está Yo me adelantaría, Eduardo, a decirle que, en mi punto de vista, en mi opinión, que finalmente es un problema esta reforma constitucional. Tiene muchos errores desde su inicio, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la convocatoria. Por ejemplo, en la misma Constitución te dicen 8 de calificación con licenciatura en Derecho, 9 o al menos 5 años, inclusive también de carrera, jurídica, por decirlo de esta manera.
Ese es un gran problema, porque la experiencia no se da por esos resultados, se da Claro. porque tienes que estar en tribunales, tienes que estar inclusive Sí, litigando, claro. los que Porque litigan. puede ser, yo era coyote, No. fuera a los tribunales, ¿no? Ya. Y teniendo el 8 ya pasas. Entonces empezamos a ver de junio a esta fecha una serie de errores de los jueces, al menos en las redes sociales se ha mostrado, cómo van interpretando el derecho, cómo lo intentan aplicar y tienen unos grandes errores en el ámbito judicial. Entonces, esta reforma, yo diría, desde mi punto de vista, Eduardo, me atrevo a decirlo en esta forma, que debería de quitarse por completo y hacer una nueva reforma judicial, reestructurar lo que es el Poder Judicial, ver, por ejemplo, la Pero carga... no la lo van carga a de- hacer por amor Bueno, propio, pero sí podrían hacerle unos ajustitos. pero es que ¿no? ajustes sobre ajustes, Eduardo, quitar todo esto que está es increíble, ¿no? Porque tendrías que hacer reforma de la reforma judicial, constitucional y una reforma, pero estamos hablando de cuántos meses hacia la fecha. Es un primer problema. El otro problema, Eduardo, es que si no se hace, es una cuestión electoral exclusivamente. Y la Constitución te dice que en cuestiones electorales se tiene que reformar 3 meses antes, ¿sí? El proceso, lo que se va a hacer en materia electoral, porque ahora se votan a los jueces. O sea, que ¿Sí me queda explico? poco O sea, tiempo para hacerlo. Tendrían ¿no? que hacerlo ya ahorita, porque se les termina en abril de este año. En mayo máximo tendría que estar, porque en septiembre de este año inicia el proceso federal electoral 2026-2027. Entonces, con base en esto, ellos tendrán que reformar la Constitución, porque Claro. a los jueces ya se les vota, o sea, es decir, se les hace un voto. A ver, Venus, ¿qué opinas? No te oímos, Venus. Apagaste tu micrófono, Venus. Sí, yo coincido con ustedes. Bien. Hace falta que se reforme la reforma, valga la expresión. No creo que se haga porque hacerlo sería como darse una patada a la misma 4T. Reconocer porque que era la el corazón regaron. de su No lo van a propuesta y- reconocer. Es como darle la espalda a López Obrador, sería decirle, ¿sabes qué? Tu idea de cambiar el Poder Judicial no funcionó, es un bodrio y la vamos a cambiar. No creo que hagan eso, la verdad. Pero yo creo que se pueden hacer ajustes para que sea menos defectuoso el sistema, ¿no? Eso sí, y los tendrían que hacer porque realmente deja mucho que desear el Poder Judicial tal como está ahora. Bueno, la mitad del Poder Judicial todavía está funcionando conforme lo venía haciendo antes de esta reforma, pero pues el 27 Y ya va a de por cambiar. sí, y venía funcionando medio mal, no nos hagamos guay. Sí, Venía, pues sí, claro, era necesario reformarlo, pero creo que aquí, o sea, la pura elección de los jueces me pareció una vacilada, como se dijo hace rato. Así fue. se tenía que hacer una reforma judicial, sí, lo hemos planteado mucho aquí, Eduardo, eso es cierto. Pero no esa. No esta, se llegaron nuevos jueces, la mitad de nuevos jueces, 800 más o menos a nivel federal, más de 2,000 a nivel local y federal en completo. Y la consecuencia, Eduardo, es que cuando llegaron, pues también tienen, como han dicho, una curva de aprendizaje, pero no llegas a aprender allí, por eso es la experiencia y la carrera judicial. Claro. Y luego, además, Eduardo, el atraso de tantos expedientes, cuántos rezagos hay, más de 1,600 se decía en el caso de la Suprema Corte, y no hay datos, digamos, yo estuve buscando los datos, inclusive oficiales, que te digan cuántos expedientes están ahí en todos los juzgados, no se sabe, porque entonces, ¿cuánto tiempo tardan en resolver un asunto? Aunque la Constitución te diga de manera inmediata, pronta y expedita la Son resolución. miles de expedientes. Son miles de expedientes. Entonces, Y- hay más capacitación para los integrantes del Poder Judicial, mejor capacitados para darle resolución pronta a todos los expedientes y las necesidades de las personas que están en el litigio, ¿no? Y no podemos negar que antes de esta reforma también llegaban jueces que no tenían experiencia, Que esa es otra cosa que también, eran así cuates del gobernador o del presidente en turno. Digo, ¿cuántos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de México Sí, que en su vida habían hecho una actividad juzgadora? sí, nunca. Habían sido maestros, habían sido con notarios, habían sido jueces, agentes de Ministerio Público, algo en su vida, pero tenían los cuates y ahí llegaban a impartir justicia, ¿no? Así es, Eduardo. Pero bueno, insisto, una nueva sería muy bueno, ¿no? Bueno, es una imposibilidad. Te quedas con las ganas. Me quedo con las ganas. ¿Tú te 13 vas a quedar de con febrero. las ganas, Venus, o nomás que le hagan ajustitos como yo creo? Sí, yo creo que sí, hace falta darle una pulidita, por no decirlo de otra forma. Pero tiene que ser una manera en donde no pierdan cara, porque ahorita lo que está diciendo Javier Corral, que él votó por esta reforma, la regamos. Es lo que está diciendo Javier Corral. Corral nunca se ha caracterizado por... Pero tienes razón, porque sí la regaron, Eduardo. La verdad es que sí la regaron.
Pues sí, claro que sí. Y todo por el capricho del aldeano, porque la presidenta dijo, hay que postergar y Claro. discutirlo más adelante. Ese era el tema. Pero dos Ese es- payasos, uno que era el coordinador de los senadores de Morena, de los senadores, el también tabasqueño, ¿no? Que está más preocupado en el amor hoy, y el zacatecano que está en la Cámara de Diputados, que quiere imponer a su hermano como próximo gobernador de Zacatecas. Estos dos dijeron no, va, porque nos lo dijo nuestro patroncito que está en Palenque. Sí, así es, Eduardo. Y la cuestión es que vienen elecciones federales, diputados, y en esta se va a juntar. Mensaje.